En 1948 Colombia estaba inundada de violencia. Tal vez de allá hasta acá han cambiado poco las cosas. Liberales, conservadores, pobres, ricos, negros, indígenas, blancos, mestizos, la mayoría, mulatos, urbanos, rurales, estábamos peleando por muchas cosas. Lo que más se notaba era una fuerte violencia partidista que parecía azuzada desde el gobierno. En lugar de salir a la calle a llamar a la gente a la paz, uno veía en esa época a los dirigentes promover la lucha contra el otro y se acusaba al otro con una facilidad de guerrillero, de pájaro, que eran las figuras de entonces del conflicto armado. Gaitán hizo una oración por la paz en medio de una marcha en la que solamente hubo silencio. Las personas desfilaron por la ciudad, la capital en esa época era la 10ª parte de lo que hoy es. Desfilaron por toda la ciudad hasta llegar al centro, llenaron el centro de la ciudad en completo silencio, enviando un mensaje muy profundo y muy claro de cómo hacer la paz. Infortunadamente, la respuesta no llegó. Seguramente faltaron cosas por hacer. Pues yo quiero que examinemos nosotros hoy cómo actuar frente a un conflicto. No tengamos ninguna duda que el ejercicio que hizo Gaitán con esa oración por la paz fue una conducta enormemente positiva, un ejercicio de gestión enormemente positiva para construir la paz, para gestionar el conflicto. Pues bien, vamos a ver nosotros cómo los conflictos pueden ser gestionados de manera adecuada, cómo pueden ser gestionados de manera pacífica si contamos con una operación, con una actuación eficaz, con una actuación comprometida por parte del operador de justicia. Ustedes en el día de hoy han trabajado extensamente sobre este tema. Lo que a mí me corresponde es puntualizar, dar algunos elementos que nos permiten hacer el hilo con las otras sesiones y los otros módulos de este diplomado. El primer punto es la negociación. La negociación es el corazón de la conciliación en equidad. Es la práctica central de la conciliación en equidad, porque la conciliación en equidad se hace gracias al acuerdo de las partes. Son las partes las que determinan qué es lo que se hace con su conflicto. El conciliador solamente apoya. De tal manera que la conciliación es ante todo negociación. Y entonces lo que nos interesa en primer lugar es generar un tipo de negociador que sea visto desde la perspectiva planteada durante la sesión de hoy, que sea un negociador por principios, un negociador estratégico. Y un negociador estratégico es aquel que no pierde su interés para defender sus principios, pero tampoco pierde la oportunidad de tener una relación adecuada con su gente. Quiero decir, cuando tenemos una situación de conflicto, tenemos tres posibles tipos de negociadores. Un primer negociador que llamamos el duro, al que no le importa a la persona, sino sacar adelante su propósito. El negociador blando, que le importa la persona, que le importa la relación que tiene con esa persona y está dispuesto a perder su interés, y por tanto el resultado que obtenga puede ser altamente insatisfactorio
si se somete a un negociador duro, y luego el negociador estratégico que diferencia la relación y la persona de el conflicto que tiene con ella. Hemos mencionado una frase que debe quedar grabada con muchísima fuerza y que ojalá se convirtiera en la base de la negociación de los conflictos, en la conciliación en equidad de todos los santanderianos. Duro con el conflicto, suave con la persona y con la relación. La persona no tiene por qué ser atacada cuando lo que tenemos que atacar es el problema que tenemos. Pues bien, esto nos lleva entonces a plantear tres principios que consideramos que son fundamentales en una negociación. El primer principio es que hay que priorizar el problema. Cuando estamos nosotros negociando, tenemos que aclarar cuál es el problema que estamos atacando, cuál es el problema sobre el cual estamos negociando, y sobre ese problema actuar, y no hablar sobre las cosas que no son objeto de la negociación, de tal manera que nos podemos centrar allí. El primer principio es centrarse en el problema. El segundo principio es priorizar los intereses sobre las posiciones. Esto es, primero que todo, debemos tener claro qué es lo que nos interesa, aclarar cuáles son nuestros intereses dentro del conflicto, de tal manera que cuando nosotros actuamos sobre ese conflicto, cuando proponemos algo, cuando sugerimos algo, lo que tenemos que hacer es dar cuenta de nuestro interés. No decir, esta es mi posición y de aquí no me mueve nadie, porque es posible que efectivamente nadie lo mueva, pero usted no logra lo que busca. Y en tercer lugar, reivindicamos como un principio de la negociación que debe haber criterios para resolver. No simplemente decir, esta es mi posición y punto, o no decir simplemente, esto es lo que yo digo y punto, sino, vamos a ver, este es el criterio, hablemos desde los criterios, de tal manera que cuando ya hayamos examinado los criterios y tengamos un acuerdo sobre los criterios, sea muy fácil tomar la decisión. Luego quisiera plantearles de manera muy rápida lo que considero yo las técnicas de negociación. ¿Qué tenemos? Resulta que hay muchas técnicas. Ustedes han visto en esta sesión del diplomado algunas más, y hay otras más de las que ya se vieron. Pero para mí uno puede reducir de manera pedagógica este esfuerzo a tres técnicas que son las principales. Conociendo estas tres técnicas, nosotros podemos garantizar que se hace lo fundamental. Los buenos conciliadores, la mayor parte de lo que hacen es eso. Son tres cosas. Es escuchar a las partes. Segundo, propiciar que las personas se expresen a través de las preguntas. Es decir, un buen conciliador pregunta. Y tercero, propicia el intercambio de papeles. Facilita el intercambio de papeles. Voy a decir de manera sintética qué significa cada una de las tres. La primera es escuchar. La forma como el operador escucha, orienta el debate. Sencillamente, si ustedes experimentan en cualquier escenario, se van a dar cuenta que la posición de la autoridad, el lugar, la postura de la autoridad, determina lo que se oye. Lo que se oye. Y eso que se oye es lo que finalmente termina convirtiéndose en lo importante. Cuando el conciliador, que tiene una posición de autoridad frente a las partes, orienta su audio, su capacidad auditiva, está también orientando el conflicto. Esa es una herramienta sumamente importante y sumamente poderosa para posibilitar
que las partes se escuchen en lo que se tienen que escuchar. Luego tenemos la pregunta. La pregunta es la herramienta fundamental para mí. Es el ejercicio constante que deben tener las partes de estar cuestionando, solicitando información, solicitando propuestas que le corresponde al conciliador. El conciliador es el factor dinámico de la gestión del conflicto, de la negociación. Lo que hace entonces a través de la pregunta es posibilitar que las partes se comuniquen, se digan lo que se tienen que decir, se informen lo que se tienen que informar, se propongan lo que se tienen que proponer, es más, que se aclaren lo que se quieren decir. Dentro de esta figura de la pregunta tiene especial importancia el parafraseo. Es decir, es volver a preguntarle a la persona que acaba de decir algo de una manera posiblemente agresiva, posiblemente confusa, posiblemente demasiado extensa y por tanto que haya perdido claridad en lo que quiere decir. Preguntarle qué fue lo que quiso decir diciéndole lo que uno le entiende. Y si esa persona le confirma, esta respuesta que él da va a convertirse en una herramienta muy importante para el análisis y para la toma de las decisiones. Finalmente, tenemos la herramienta del intercambio de papeles, del intercambio de roles. Esto es pedirle a las personas que están diciendo algo sobre la otra o proponiendo algo, que se pongan en el lugar de la otra persona y digan cómo ven las cosas, cómo actuarían o cómo actuaron en la parte del conflicto que es objeto de controversia. De tal manera que no simplemente cada persona obra desde su lugar, sino que se pone en el lugar de la otra y está dispuesta a ser empática, a ser capaz de dialogar, de conversar desde lo que el otro posiblemente sentiría. Si usted dice que esta persona le debe pagar en tanto tiempo, bueno, ahora póngase en el lugar de ella y diga cómo va a hacer usted para pagar lo que usted está pidiendo que se comprometa, a ver si es posible que eso funcione. Eso no solamente se hace para las propuestas, también se puede hacer con el análisis. Bueno, si usted hubiera estado en el lugar de esta persona, ¿usted qué hubiera hecho? Y sencillamente debe contarlo. Esta es una herramienta muy importante que posibilita la comunicación y que garantiza que el ejercicio de construcción de una solución es posible. Pues bien, solamente una última cosa para decir: no todos los conflictos pueden encontrar una solución. Hay conflictos que no pueden encontrar solución y eso no debe ser motivo de preocupación para ustedes como conciliadores. Hay conflictos que no se pueden solucionar. Sencillamente el papel que le corresponde a los conciliadores en muchos casos es posibilitar que las partes dialoguen y construyan unas reglas para que el conflicto siga de manera pacífica. Y eso ocurre en lo que hemos llamado principalmente los conflictos proyectados, que son conflictos mucho más importantes, de mayor envergadura, que tienen que ver con finalidades de largo plazo, de carácter general en la sociedad, y que no le corresponde a un conciliador tramitar en cada caso particular. De modo que con todo esto, con estas herramientas, que son por supuesto herramientas muy elementales, que hoy ustedes pudieron trabajar extensamente, van a ustedes a contar con las herramientas fundamentales para gestionar las controversias, los conflictos que se le presentan en la vida cotidiana de la comunidad en la cual ustedes son los protagonistas en su gestión.